Luego de 5 años del acuerdo de paz con las FARC, aún quedan puntos sueltos con los desmovilizados y el Estado. Las víctimas del conflicto quieren cerciorarse de que los objetivos pactados en el acuerdo de paz se estén cumpliendo a cabalidad. La desafortunada realidad es que la verdad para las víctimas está callada por muchos desmovilizados. Además, se ha hecho solo a media la reinserción de los excombatientes, exclusión social y laboral por su pasado que lleva a muchos a volver nuevamente con las armas. Por lo tanto, Colombia siente poca confianza hacia la política al no ser cumplido lo pactado, dudas por el voto de las elecciones y poca certeza del perfil de candidatos que puedan seguir con las prioridades del acuerdo de paz. Mi nombre es Yuri Montoya, trabajo en el Museo Casa de la Memoria y hago parte del equipo de Lazo Social. Pues muchas veces uno en el papel ve las cosas muy potentes, muy viables, muy pertinentes, pero cuando empieza como el proceso y se empiezan a llevar a cabo las acciones de lo que se pretende hacer, pues aparecen unos asuntos que quizás el papel ya no puede sostener. Con los acuerdos de paz, yo creo que en el papel y como se plantearon, eran como digamos la posibilidad de pensar en un país que posiblemente tras de tantos años de guerra pudiera pensar en un escenario de paz y en un territorio en paz. El sistema integrado de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, yo siento que fue la posibilidad también de pensar que no solamente las víctimas del conflicto en Colombia necesitaban o pretendían un castigo para los victimarios, sino que este país necesita mucha verdad y necesita también mucha justicia desde lo que ha sucedido, que pues no sé cómo estará la cifra hoy por hoy, pero la cantidad de desaparecidos nos deja una brecha muy grande para hablar de la verdad. Entonces, cuando hablamos, digamos, de las propuestas que se hicieron dentro de la firma de los acuerdos de paz, pues nos damos cuenta que pues evidentemente, cuando se plantearon en el papel, en el futuro, no fue posible sostenerlo y que, pues muy tristemente, tenga que ver, digamos, el gobierno que también recibió, que fue el gobierno de Iván Duque, que recibe los acuerdos y los debía sostener, y lo que hizo fue, digamos, como desdibujar y quebrantar un poco también lo que aparecía en el papel. Entonces, para mí sí fueron pertinentes, sí tenía, digamos, toda la posibilidad de pensar en un país en paz, los 6 puntos que se plantearon, el sistema, haberlo brindado con un acuerdo legislativo, pero finalmente son unas voluntades que aparecieron y voluntades políticas que hoy por hoy, por ejemplo, creo que hablaba con una excombatiente en estos días que nos decía que son como alrededor de 300 excombatientes que han sido asesinados. Entonces no ha habido, digamos, como una corresponsabilidad allí en lo que pues, se ha planteado desde los acuerdos. Que yo fui una de las que abanderó y acompañó ese proceso, que creía en que a través de ese proceso de desmovilización podíamos imaginarnos unos escenarios en paz, pero que las voluntades y quizás también mucho cómo los colombianos recibíamos y pretendíamos acompañar a los excombatientes, que todavía nos falta mucho. Yo creo que la JEP ha servido como para ambos bandos, tanto para las personas que creemos en los acuerdos como para aquellos que han tratado de legitimar muchas de las acciones al interior del sistema integral. Y nosotros yo creo que como colombianos, muchos no hemos comprendido que la JEP no es una entidad o un escenario para hablar de castigo o de una forma de castigar a los victimarios como muy de la justicia ordinaria, muy de que tantos años de cárcel por una condena, sino que lo que se está buscando a través de la JEP es que las víctimas sepan qué pasó. O sea, en Colombia ni siquiera los informes, ni el Centro Nacional de Memoria Histórica cuando Gonzalo Sánchez era el director, ni muchas cosas e investigaciones tanto oficiales como no oficiales, nosotros todavía desconocemos mucho de la historia de nuestro país. Hoy por hoy, o sea, todavía a nosotros nos falta demasiado por desentrañar qué verdaderamente ha pasado en este país y sobre todo esa gran frase que escuchamos mucho de quién dio la orden. Pues nos quedamos como con eso de lo inmediato y de lo mediático también, de mira, aquí está, este fue el que aló el gatillo, el que lo mató, pero detrás de eso hay toda una estructura de violencia y de gente guerrerista que está en el poder de este país que todavía no hemos logrado desentrañar. Entonces la JEP no es solo para hablar
digamos, a la luz de una justicia ordinaria, sino que la JEP va a permitir y está permitiendo que las víctimas conozcan la verdad. Y yo creo que eso como colombianos ni siquiera lo hemos entendido. O sea, la JEP está para el punto 5 del acuerdo que habla de víctimas, no para hablar de los victimarios solamente. Una de las cosas que diferencia las guerrillas de los grupos paramilitares en nuestro país es que las guerrillas estaban buscando hacer parte de, pues en un momento cierto histórico, que cuando eran muy románticas también, de hacer parte, digamos, del escenario político del país. Y yo lo creo supremamente pertinente, pues digamos que tiene toda la coherencia con el origen de las guerrillas y que si su lucha es por y para el pueblo, como se creyó en algún momento, como lo digo que éramos muy románticos de pensar en las guerrillas, deben tener participación política. La paz debe ser construida, cuidada y sostenida por todos, especialmente estar ese cuidado en el ojo principal del Estado para continuar con la lucha de los aún combatientes de las FARC y otros grupos en el país. Esto solo puede ser llevado a cabo con las medidas necesarias de seguridad para impedir más daño a los civiles, solventando la presencia de los disidentes y construir quizás al fin un acuerdo de paz completo, donde queda una historia de violencia marcada, pero que sea el claro ejemplo de que no debe ser repetido.